noches, amigos de Metrópolis. Hoy tenemos a una invitada de lujo. Tenemos con nosotros a Nuria Vilanova de la empresa Atrevia, empresa líder de comunicación en España y con presencia en toda Iberoamérica y que acaba de llegar a la República Dominicana. Muy bienvenida, Nuria, a Metrópolis. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí, un honor. Cuéntanos un poquito qué es Atrevia y por qué en República Dominicana. Bueno, Atrevia somos una empresa de comunicación que entendemos la comunicación con un sentido muy amplio. La comunicación para nosotros es la manera de relacionarse de una empresa pues con los empleados de la compañía, con los clientes, con las redes sociales, con los ciudadanos, que también tienen mucho que decir de la empresa. Y nosotros que estábamos en España, cuando empezaron las redes sociales, pensamos que en redes sociales las fronteras de una marca no las marcaba un país, sino el idioma, y que por lo tanto las marcas tenían posibilidades de comunicarse en los espacios donde ese idioma era compartido, ¿no? Y decidimos emprender la aventura de, además de España y Portugal, empezar a abrir en diferentes países de Latinoamérica. Ahora ya que estamos en 16 países nos damos cuenta de la importancia de ser una red, de estar en todos. Y no podíamos dejar República Dominicana afuera. Entonces Atrevia empieza como una empresa española hacia el público español, solamente España, en Europa, ¿cómo es la Nosotros dinámica? empezamos en España y Portugal, después empezamos con Latinoamérica, pero a la vez que abrimos nuestra primera oficina, por cierto, en Brasil, también abrimos oficinas en Bruselas y en Washington. ¿Por qué en Bruselas? Porque una de nuestras actividades es el tema de todo lo que es Public Affairs, el tema regulatorio, y entendíamos que para defender los intereses de nuestros clientes teníamos que estar cerca de donde se toman las decisiones. ¿Y por qué Washington? Porque en la región, en Latinoamérica, es muy importante lo que dicen los organismos multilaterales y estos están en Washington. Eso es sumamente interesante porque normalmente la gente piensa, cuando pensamos en comunicación, aún empresas internacionales piensan que su esfera, que las esferas de influencia tienen que ser directas, no siempre ven las implicaciones de si yo quiero cambiar la percepción o influenciar un modo X, tengo que ir donde la gente a la que yo tengo que influenciar se deja influenciar, o sea, dónde está presente. ¿Cómo funciona esto tal vez para dar un poquito de ejemplo a nuestra audiencia? Si yo soy una empresa que tiene algún problema internacional o de percepción o que quiero cambiar una regulación, como le ha pasado al Caribe con el tema del ron y las regulaciones en Bruselas o en Washington, cuando han querido cambiar las reglas de juego para favorecer a empresas norteamericanas. O sea, ¿cómo apoya, en el caso de una empresa de comunicación, cómo apoyaría este proceso? Bueno, es que lo has explicado muy bien. Si de verdad estás comprometido con tus clientes, si de verdad quieres ayudarles, tienes que estar donde se van a tomar las decisiones que van a influir en el futuro de la compañía. Decisiones de tipo regulatorio que nos marcan totalmente la rentabilidad, la posibilidad de exportar, etcétera, o las decisiones de mercado, porque estamos en un mundo global y no solo es importante que nuestras marcas sean conocidas en nuestro país, sino que para poder exportar, y yo sé que de eso aquí sabéis mucho, nuestra marca nos tiene que acompañar o incluso ir por delante. Lo cual es todo un reto para empresas con esferas de influencia local. Llegar a eso, ahí donde una empresa internacional como Atrevia puede
puede hacer la diferencia. Es que estamos en un mundo absolutamente global, incluso si nos empeñamos en no salir de nuestro espacio geográfico de confort, incluso así estamos compitiendo en global, porque van a venir las empresas de otros países del Caribe, van a venir de Colombia, van a venir de Estados Unidos, van a venir de China, con lo cual nuestro mundo es global, incluso si no queremos salir de nuestro país, ¿no? Con lo cual lo lógico es que perdamos el miedo, que aceptemos salir de nuestro espacio de confort y si de verdad creemos en nuestro producto, en nuestro equipo y en nuestra marca, intentemos, cómo no, ampliar nuestros mercados. Y el valor de lo que es la influencia indirecta en los temas y en la percepción, porque a veces pensamos que basta, y aquí en República Dominicana hemos tenido experiencia, bueno, hay una crisis, vamos a contratar un lobista en Washington que resuelva el problema, pero no siempre, porque hay otros grupos de presiones que son los que ejercen más influencia tal vez que nuestro propio lobista, ¿no? Claro, yo creo que estamos en un mundo que se caracteriza por la necesidad del diálogo continuo de las empresas con todo el mundo, ¿no? Yo digo que los ciudadanos hoy están un poco enfadados. La sociedad está enfadada y tiene voz. Está enfadada pues porque los cambios no son tan rápidos como parecen, porque a veces las cosas son difíciles para una familia, para determinados grupos de población. Entonces los ciudadanos se enfadan con los políticos cada vez tienen un menor índice de aceptación en la región, pero también los ciudadanos miran a las empresas y buscan en las empresas que les ayuden, digamos, a hacer de este un mundo mejor, ¿no? Entonces eso nos obliga a las compañías a tener un diálogo con la sociedad, ¿no? Los escándalos que hemos vivido últimamente hacen que los ciudadanos nos piden a las empresas no solo que hagamos buenos productos y si puede ser a buen precio, sino que además seamos éticos, que además seamos responsables, y todo eso no se soluciona ya con acciones puntuales, sino es un cambio cultural, un proceso de diálogo, pero no solo es defensivo, puede ser una gran ventaja porque puede ayudarnos a ser una marca amada, ¿no? Una marca defendida por nuestros clientes y por los ciudadanos. Claro, esa es una concepción de la comunicación, como tú decías al principio, muy amplia, porque aquí se tiende a pensar, no, yo voy a, para cambiar la percepción, basta con tener buenas relaciones con los periodistas o tener una campaña publicitaria, pero lo que decías de la percepción del consumidor, la relación con el consumidor, la influencia de las redes, pues eso cambia el panorama. Claro, las redes sociales han cambiado totalmente el panorama, como bien dices, ¿no? Porque un buen artículo en un periódico no protege a tu marca. Y entonces ya no es lo que dices una vez, es lo que haces. Entonces eso nos obliga a pensar mucho cuáles son nuestros valores, qué queremos contar de nuestra compañía. Ya no es buscar la influencia de alguien que te ayude en un espacio determinado. Es hacer el esfuerzo de pensar no qué hacemos como empresa, sino quiénes somos, ¿no? Quiénes somos, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra esencia, cuál es nuestro compromiso con los empleados, con los clientes, con los ciudadanos. Y yo creo que donde de verdad las empresas de comunicación debemos aportar valor es en ese proceso de pensar quiénes somos y cómo conseguimos llegar a todo el mundo para compartir esa visión, ¿no? Aquí a veces en discusiones, a veces empresa, a veces el gobierno, dice, bueno, el problema es un problema de percepción y el problema de percepción lo cambiamos con una buena estrategia de comunicación, pero a veces la estrategia de comunicación se queda corta porque solamente stakeholders que intentamos influenciar, pero como que no es una comunicación de campaña publicitaria, sino sincera con el público, que hay que cambiar los paradigmas de comunicación.
Es que decir que es un problema de comunicación a veces es muy fácil, ¿no? Pero la comunicación empieza por la escucha, no por lo que digo, sino por cómo escucho. Entonces, sí que es verdad que a veces es un problema de comunicación, pero no porque contemos mal lo que hacemos, sino porque escuchamos poco y dialogamos poco con las personas que deberían ser importantes para nosotros. Cuando una empresa escucha, cuando una empresa dialoga, eso le da una fuerza enorme. A las empresas les da mucho miedo las redes sociales. Yo no puedo entender que una empresa que tiene, me da igual, 10, 100 o 10.000 empleados, le preocupen las redes sociales. Porque si esa empresa está haciendo una buena labor de comunicación interna, tiene 10, 100 o 10.000 posibles community managers que van a defender la imagen de la compañía en las redes sociales. Entonces la clave está en volcarte, de conseguir el compromiso de todos tus empleados, de todos tus clientes y que ellos te ayuden a construir tu marca. En el Caribe nosotros vemos, no sé si en España, en otros sitios de América Latina, cómo todavía las empresas no han asimilado para sí, porque tienen, como dices, a todos sus empleados conectados, ellos mismos conectados, tuiteando o chequeando Facebook todo el tiempo. Sin embargo, esa conectividad como instrumento no está tan claro y no se usa lo suficiente. Es una fuerza enorme. Es cierto que para usarla de manera eficaz hay que trabajarlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos creado una plataforma de Big Data para ver cuáles son los empleados más influyentes para las compañías en redes sociales y un servidor de contenidos, de mensajes clave, de productos audiovisuales de esas compañías para invitarlos a ser los que hablen de la compañía en la red. Eso no tiene nada que ver con lo que todavía hoy algunas empresas hacen, que les hacen firmar a los empleados que nunca hablarán de la compañía en redes sociales y que si tienen perfiles en redes sociales se comprometen a no opinar sobre la compañía. Entonces, la oportunidad está ahí, pero la oportunidad supone asumirla y trabajarla. Bueno, y eso es un gran reto en América Latina y el Caribe. Y hablando de retos, pues obviamente nosotros también tenemos una fuerte, nuestro empresariado está compuesto en gran parte por empresas familiares, que es una de las áreas de especialización de Atrevia, ¿no? Bueno, porque ¿cómo podemos trabajar en Iberoamérica sin eso, ¿no? Cuéntanos un poco, porque también es interesante hablar de la colaboración que ustedes hacen con las universidades y todo esto, que lo podemos conversar en un momento, pero cuéntanos sobre las empresas familiares. ¿Cuáles son las claves que tú entiendes en términos de comunicación para las empresas familiares? Recientemente diste una presentación en la Asociación de Industrias sobre este tema, obviamente de mucho interés para la República Dominicana, donde tenemos una fuerte composición de empresas familiares. ¿Cuáles son esos retos de comunicación en las empresas familiares? En muchos países, y desde luego en República Dominicana, más del 90% de las empresas del país son familiares. Y según las estadísticas, la mayoría de ellas muere en el paso a la tercera generación. Entonces, ¿por qué mueren? Pues entre otras cosas por problemas de falta de proyecto común, de visión compartida entre los miembros de la familia propietaria de la compañía. Entonces, pues parece que es un tema importante para República Dominicana y para cualquier país intentar que mejore la comunicación dentro de las familias empresarias para evitar que esas peleas, esos malentendidos acaben rompiendo no solo la familia, sino esa empresa que crea empleo, que crea riqueza, etc., ¿no? Nosotros lo que hemos visto es que para evitar esos problemas de comunicación lo que hay que hacer es comunicar y de nuevo escuchar dentro de la familia. Hay que escuchar, hay que saber qué les interesa a los miembros de la familia,
cómo les gustaría participar, sobre todo aquellos que ya no trabajan en la compañía y que cada vez están más lejos, ¿no? Hay que dedicarles tiempo a hacerles sentir que ellos son importantes para la empresa. Nos hemos encontrado con empresas familiares donde cualquier empleado, cualquier cliente sabe más que ese primo o prima o hermana que no está en la compañía, ¿no? Entonces hay que trabajar en hacerles sentir orgullosos de la compañía y en que amen a la empresa. Bueno, interesante, seguimos conversando con Nuria Vilanova de Atrevia. Continuamos conversando con Nuria Vilanova de la empresa Atrevia de España, experta en comunicación. Estamos hablando sobre las empresas familiares y la importancia que tiene la comunicación para las empresas familiares, pero yo quisiera sacarle tal vez algunos truquitos a Nuria, porque en ese tema de las empresas familiares es tan difícil a veces cuando uno está asesorando a las empresas que se quiten el rol de papá o de esposo o esposa para tener el rol de jefe de recursos humanos o de cómo logramos que ese individuo distancie un poquito los roles en favor cuando esté en la empresa, en favor de la empresa. Ya. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas un poco diferentes, ¿no? La comunicación dentro de la compañía, cuando estamos trabajando varias personas de la misma familia juntos, ¿no? Y yo creo que aquí es muy importante la madurez de todos los miembros de la familia y ser capaces de respetar el trabajo de cada uno, ser profesional, no abusar de ser padre para imponer o de ser hijo para pedir, ¿no? De alguna manera. Entonces, ahí es importante que cada uno cumpla su rol. Eso es muy importante también para el resto de colaboradores de la compañía, porque como decía un gran empresario familiar, el presidente de Freixenet, decía, hay que ir con cuidado de que los familiares no espanten al talento profesional. O sea, si al final el padre va a tomar la decisión en función de aspectos más emocionales, ¿no? Entonces, ¿qué futuro tengo yo aquí? Entonces, yo creo que dentro de la familia, trabajando juntos, hay que respetar el papel de cada uno. Como familia empresaria, como accionistas, lo que hay que pensar es qué estamos haciendo, qué es lo que queremos. Y si lo que queremos es que la empresa sobreviva en el tiempo, que las nuevas generaciones se sientan implicadas en el proyecto familiar, no nos esperemos al último momento para hacerles conocer la empresa y, yo repito, amar la empresa, porque la empresa para muchos hijos y para muchas hijas es el que compite. O sea, sí, la empresa nos da dinero como familia, pero no me he ido de vacaciones por culpa de la empresa. Llegas tarde a casa por culpa de la empresa. La empresa compite con la familia. Entonces, no nos esperemos a hacerles vivir la magia de la compañía, ese efecto transformador, lo que la compañía hace por otras empresas, por otras personas, por la mejora de la sociedad, cuando tienen una fundación o proyectos de acción social y de compromiso, etc. Atrevia ha participado en investigaciones sobre este y otros temas y me resultó súper interesante ver cómo ustedes participan en investigaciones en creación de conocimiento con universidades en España y en otros sitios. Cuéntanos un poco de ese trabajo. Bueno, el mundo cambia y cómo vamos a comunicar con acierto si no entendemos hacia dónde va, ¿no? Entonces sí que nos interesa muchísimo investigar, ¿no? Hemos estudiado la comunicación en la empresa familiar, pero también hemos estudiado la generación Z,
porque no somos iguales las diferentes generaciones. Si hemos crecido en entornos diferentes, ¿cómo vamos a ser iguales? La generación Z es los que hoy tienen menos de 23 años. Han nacido con Internet. Son jóvenes, adolescentes algunos, que si les preguntas a quién crees más, a papá, a mamá, al profesor o a Google, la respuesta es obvia, creen más en Google, porque Google sabe más en algunas cosas, ¿no? Entonces eso obliga a redefinir las relaciones de jerarquía, ¿no? Y ya nos tenemos que ganar su respeto, no porque lo digo yo, sino su respeto por las vivencias, por las emociones, por nuestro compromiso, porque les ayudamos. Son generaciones donde les importa el compromiso, o sea, ya no tienen como único objetivo ganar dinero, tal, les importa la sociedad en la que viven, les importa a las personas que pueden tener una situación más desfavorecida. El medio ambiente es algo que les parece imposible. ¿Cómo vamos a vivir sin estar comprometidos con el medio ambiente? Otra cosa es que después sean 100% coherentes, ¿no? Porque a lo mejor pues les parece una barbaridad no reciclar una botella, pero por supuesto, si encuentran un vuelo baratísimo que les permite ir a otra parte del mundo, aunque el avión sea el mayor contaminante, ¿cómo van a dejar de conocer el mundo? Pero bueno, todas las generaciones tenemos que permitirnos nuestra pequeña parte de incoherencia, Bueno, ¿no? es el futuro de ellos, el que estamos hipotecando ahora con toda esta contaminación, ¿no? Sí, Porque sí. estamos hablando de, bueno, son en 20, en 30 años, en 40 años, que veremos los mayores estragos De todo ello. de todo esto y bueno, pues Pero en comunicación les tenemos que entender, son generaciones que el email no les interesa, que no han nacido con, o sea, los periódicos no forman parte de su vida y si no les entendemos, si no les estudiamos, no llegaremos a ellos y ellos son los que van a decidir los próximos gobiernos, qué productos compran, o sea, tenemos que hacer el esfuerzo por entenderlos. sí, y cuando dices la palabra compromiso, tal vez sería interesante hacer la distinción entre, bueno, la responsabilidad social corporativa, que es lo que la empresa entiende como compromiso, y lo que ese mercado meta entiende como compromiso y cómo las dos cosas pues puedan, o sea, si le queremos llegar a ello, no es simplemente tener responsabilidad social corporativa, sino integrar otro tipo de cosas a... Totalmente, porque ellos, su planteamiento es, no me digas lo que haces de bueno por mí, pregúntame qué quiero que hagas por mí. Y eso es algo que es un cambio radical con cómo las empresas entendían antes el compromiso, ¿no? Y, o sea, yo me preocupo por... No, pregúntame a mí qué es lo que me importa. O sea, no basta con que una empresa diga, bueno, estoy haciendo el bien, tengo una fundación he decidido que voy a ayudar a X comunidad, si no estoy haciendo lo que es... Lo que a la gente le importa. Exacto. A sus empleados, a sus clientes, a sus accionistas. Yo creo que eso es algo que todavía cuesta que cambie, pero tiene que cambiar, porque antes era, pues si a mí me gusta, yo qué sé, patrocinar conciertos de música, estoy haciendo el bien, porque ayudo a la música, ¿no? Pero entonces era cuando había un concepto de con lo que yo gano, pues yo decido devolver una parte a la sociedad, pero lo decido yo, ¿no? Ahora estamos en un mundo que está cambiando y los clientes, los empleados esperan de nosotros un compromiso, ya nos lo exigen. Hay aplicaciones con el móvil que, por ejemplo, en Estados Unidos tú vas a cambiar, buscas el código de barras de un producto y la aplicación te dice si es una compañía socialmente responsable. Porque yo ya le exijo a la compañía ser socialmente responsable, ya no es que la compañía lo hace porque le parece que está bien, ¿no? Entonces hay un cambio en esa relación, en el diálogo entre empresa y sociedad.
y también, como tú mencionabas, no es solamente el dinero que doy, sino cómo actúo con mis empleados o cómo actúo en otras esferas de la empresa en sí. Sí, hay nuevas reglas del juego y por eso me parece imprescindible estar continuamente investigando y estudiando, ¿no? Otro aspecto que hemos estudiado es todo el tema de la transformación digital, porque la transformación digital ya no es que ahora, además de trabajar la relación con los periódicos, también tengamos que tener, pues yo qué sé, redes sociales de corporativas. No, es que ha cambiado la manera de pensar de la sociedad. De alguna manera la sociedad se ha empoderado y ahora se siente que tiene voz y que puede influir. Y eso la vuelve cada vez más exigente. Y es uno de los retos que tenemos en el Caribe, que es que queremos traducir, digamos, un poco la misma estrategia. Las páginas web parecen un brochure, porque todo, o sea, traducimos la estrategia convencional a la digital. Yo creo que tenemos que ir pensando en un término que me parece muy importante, que es la co-creación. O sea, hablábamos de responsabilidad social. El diálogo es co-crear. O sea, yo no solo defino cuáles los proyectos de mi empresa, sino que invito a mis clientes, a mis empleados, a que co-creemos qué es lo que debo hacer. Pero respecto a la marca, yo ya no me siento de manera pasiva a que me cuentes qué es tu marca. Invítame a actuar, ¿no? Invítame a interactuar, invítame. Hay campañas maravillosas en redes sociales donde son los consumidores los que cuentan sus experiencias del producto, cómo viven un valor de la marca, y ahí cuando les consigues implicar, cambia radicalmente el impacto de la comunicación de esa empresa. Claro, cuando uno lee un post de algún amigo con una experiencia interesante de un producto que espontáneamente ha puesto, ¿no? Eso tiene un valor de referencia más importante que cualquier anuncio que uno vea. Pero cambiar la mentalidad, me imagino que trabajando en América Latina, pues ha representado un reto el trabajar con las empresas y tratar de hacer esa transformación digital en las estrategias de las empresas. Pero hay algo que nos ayuda y es la realidad. La realidad no se puede parar. Entonces, empresas que nos hablaban de bajo perfil o de que no querían estar en redes sociales porque las redes sociales eran peligrosas, se dan cuenta que no estar en redes sociales no te protege de la crítica. No te protege de la crítica. Todo lo contrario. Si tienes un problema de un producto, con un producto y no estás en redes sociales, no puedes dar tu respuesta. No tienes voz en esa batalla contra tu marca, ¿no? Entonces, como cada vez hay más casos en más países de problemas donde las empresas han estado maniatadas porque no tenían la cultura del diálogo, porque no estaban en redes sociales, porque no tenían la mentalidad, eso ha hecho que otras empresas se pusieran en guardia, ¿no? Sí, pero eso, ¿cómo ustedes lo integran a la estrategia de las empresas? Es más fácil a las empresas que exportan, me imagino, y que las empresas que solamente son locales. Bueno, y las empresas que se juegan mucho, esa frase de, no sé si se dice en República Dominicana, y desde luego no es aplicable a las mujeres, pero bueno, esa frase de cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar, es una realidad. Es una realidad. En México hubo hace poco una crisis de un producto, de unas latas de alimentación, en las que unos empleados enfadados con la compañía grabaron un pequeño vídeo y lo subieron en YouTube haciendo pipí en las latas. Bueno, eso provocó en las redes sociales un rechazo total
a los productos de la compañía. Y la compañía no supo reaccionar, dijo que eso no era verdad, que bueno, que a lo mejor sí lo era, pero que eran pocas bueno, un desastre en la manera de reaccionar, ¿no? Eso hizo que muchas otras empresas dijeran, no, tenemos que ponernos las pilas y entender que el mundo ha cambiado. Hoy la respuesta tiene que ser en tiempo real. O sea, no se vale, vamos a reunirnos, vamos a pensar qué decimos, mañana tomamos la decisión. El mundo ha cambiado de una manera radical. Ese es uno de los temas más críticos en temas de comunicación, los manejos de crisis, y que normalmente, como tú dices, las empresas reaccionan y a veces reaccionan tarde porque precisamente no tienen... ¿Cómo se prepara una empresa para la crisis? Pues yo creo que se prepara entendiendo que eso es importante, entendiendo que los tiempos de hoy son mucho más rápidos, ¿no? Entendiendo que ya no importa, que todo importa, ¿no? Por ejemplo, ha habido empresas que han tenido crisis mediáticas porque un repartidor ha aparcado la furgoneta en el carril de bicicletas o entorpeciendo el paso. Y su reacción ha sido, no hemos sido nosotros, ha sido esa compañía que trabaja para nosotros. Pero la marca de la furgoneta es la tuya y eso ha provocado una crisis. O todos hemos visto, creo que fue ayer, un operador de una compañía aérea que abofeteó a un cliente con un bebé en brazos, ¿no? Y la reacción de la compañía ha sido pedir explicaciones a la subcontrata. No sirve para nuestros usuarios, pues la compañía es la responsable, ¿no? Y el que no asuma, el que intente delegar en otros, no nos da tranquilidad, todo lo contrario. Súper interesante. Seguimos conversando con Nuria Vilanova en Metrópolis. Y no podíamos desaprovechar la oportunidad de que teníamos aquí a Nuria Vilanova, una exportadora exitosa de España, para que nos cuente un poquito sobre Atrevia, la empresa exportadora de servicios de España. ¿Cómo empieza Atrevia y cómo te atreviste a exportar? A decir, ¿en qué momento de la empresa dijiste, bueno, voy a internacionalizarme? Bueno, nuestra primera internacionalización fue en el país vecino, que era Portugal, ¿no? Y ahí aprendimos que internacionalizarte es buenísimo, ¿no? Porque te obliga a hacer un esfuerzo para ver si de verdad tus productos funcionan porque se lo estás vendiendo a tus amigos o porque son suficientemente buenos para un mercado que no es el tuyo. Te obliga a revisar tus temas de recursos humanos, porque no solo necesitas gestionar a la gente que tienes cerca, sino a la que tienes lejos, ¿no? Tu parte financiera, porque tienes que trabajar con otras legislaciones, en fin, te ayuda, para mí, ser internacional, exportar, te ayuda a ser mejor. ¿Por qué? Porque compites en un mercado mucho más abierto y eso hace que te pongas las pilas. Sí, cuando empezaste a exportar, exportaste más en el modo 4, o sea, fuiste a que aquí pues tenemos más exportadores de servicios que van a prestar unas consultorías o unos servicios puntuales, pero vuelven de nuevo al país, no forman oficinas, no se establecen en esos países. ¿Tú empezaste haciendo esas consultorías puntuales o decidiste establecerte y arriesgar? No, nosotros decidimos establecernos, ¿no? Porque creemos que la consultoría necesita un componente de metodología
y de conocimiento y de experiencia, pero necesita también un componente muy importante de arraigo país, de conocer el país al que vas, de conocer todo el ecosistema, etcétera, ¿no? Entonces, cuando abrimos en Portugal fue con equipo portugués y creando una oficina desde el primer momento. Lo mismo hicimos en Brasil y por supuesto... ¿Con alianza estratégica o directamente ustedes? En nuestro caso directamente nosotros. Y lo mismo hemos hecho ahora en República Dominicana. ¿Y recibiste asistencia del gobierno español o de la Cámara de Comercio, de las instituciones de España para eso? Bueno, muchas veces para internacionalizarte puedes buscar subvenciones, que las hay, y apoyos, que los hay, pero al principio tienes tanta necesidad de conseguir el éxito que te enfocas más en conseguir clientes, en adaptar tus productos, que en todo ese posible ayuda, ¿no? Es ya cuando tienes más estructura, en nuestro caso, cuando además buscas esa ayuda de posible financiación, subvenciones, etc. Pero primero fue foco exclusivo y obsesivo en el producto y en el mercado. Después sí. Yo creo que lo que tenemos que trabajar más es la ayuda entre empresas, o sea, entre empresas que ya están en ese mercado de tu país, el establecer redes, networking, eso me parece súper importante, ¿no? Nosotros que ahora estamos en 16 países, para mí una de las cosas que he aprendido es que es imprescindible tener como mínimo un amigo, y si puede ser más, de verdad, que sea empresario en cada país. ¿Por qué? Porque es al que le puedes preguntar, para evitar los grandes errores, ¿no? Para evitar tomar decisiones que no van a funcionar, ¿no? Entonces yo dedico mucho tiempo a establecer relaciones de confianza con personas en los diferentes países, ¿no? No necesariamente que sean clientes, sino personas de confianza, que sepa que están dispuestas a decirme la verdad y, por supuesto, que sepan también que a su vez cuentan en lo que valga con mi ayuda, ¿no? No todos los días nosotros vemos empresas exportadoras de éxitos lideradas por mujeres. Lamentablemente todavía el número de empresas cuyas propietarias son mujeres en general, creo que en España también es bastante bajo, y en nuestro país es bajo, sobre todo a nivel de mediana empresa o de gran empresa. Las micro hay más mujeres, más o menos 50%, pero el resto es todavía las mujeres no están en situación de liderazgo. Entonces, pues tenemos que aprovecharte y hacerte la pregunta, sobre todo, además que en tu caso, a veces detrás de una gran mujer hay otra gran mujer, ¿verdad? Sí, en mi que caso es tu madre. sí. Cuéntanos como mujer líder y como mujer exportadora, ¿cuáles crees que son los retos de las mujeres a la hora de tratar de internacionalizar nuestras empresas? Bueno, pues yo creo que lo que has dicho tú es importante, ¿no? Cuando ves que otras personas, otras mujeres lo hacen, tú dices, pues quizá yo también puedo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante mi madre, con la que empezamos juntas la empresa, ¿no? Porque ha sido todo un ejemplo del yo también puedo. Si me esfuerzo, yo también puedo, ¿no? Y creo que todas las mujeres que estamos en el mundo de las empresas, que somos todavía pocas, tenemos una responsabilidad muy importante, porque tenemos que ser las que animemos a otras mujeres a que se puede, a que por supuesto podemos hacerlo. Sí, ¿cuáles tú crees que han sido esos retos, aparte de no encontrar modelos a seguir, que a veces el empoderamiento
de uno decir, como dices, poder, yo puedo hacerlo, el validar al validarse, que muchas veces en general el exportador le cuesta buscar sentirse firme en otros mercados, pero a una mujer le cuesta un poquito más, ¿no? No sé, en firme no estás porque es una aventura, exportar es una aventura, ¿no? Pero ahí es muy importante sentirte apoyado por tu equipo. Muchas veces cuando exportas al principio no ganas dinero, es más, lo pierdes. El primer año puede que pierdas dinero. Entonces tienes a tu comité de dirección, a tus empleados diciendo, pero bueno, nosotros aquí trabajando para abrir una nueva oficina en otro país y que pierda dinero. Entonces, ese tiene que ser un proyecto compartido. Yo entiendo que eso le pasa igual al hombre que a la mujer, ¿no? Pero quizá tenemos ahí una ventaja más que un problema, y es que para nosotros tener al equipo convencido, no que hagan las cosas porque se lo decimos, sino porque están convencidos, para mí es importante. Creo que en general para las mujeres es importante. Y eso a lo mejor se convierte, en nuestro caso, en una ventaja. Desde luego, eso requiere un pacto con la familia, porque se supone que no pasa nada porque el padre llegue tarde a casa o se vaya de viaje, pero no es tan habitual en la madre, ¿no? Entonces, yo creo que eso requiere un pacto, decir, oye, yo tengo esta oportunidad, creo que puedo hacer un proyecto de una empresa más grande, pero esto es un pacto, aquí tenemos que estar todos de acuerdo de que no podemos, las cosas no serán iguales, serán diferentes, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que a veces nos equivocamos las mujeres es en dar las cosas por supuesto. O sea, mi marido se dará cuenta de que después de viajar a otro país, estoy muerta, estoy agotada, se dará cuenta. Pues no se da cuenta, dile que estás agotada. Mis hijos se darán cuenta, no se dan cuenta, dilo. Tenemos que decir las cosas y explicarlas para que nos entiendan, porque no es lo que nos parece obvio, no lo es. Sí, en un estudio que hacía el Centro de Comercio Internacional recientemente, hablando de las mujeres en el comercio internacional, hablaban de que una de nuestras, precisamente de nuestra fortaleza es saber pedir ayuda y crear redes, que en ese caso, ese rol tradicional pues nos ayuda. ¿Cuál tú crees que serían esas tres cosas básicas que como empresa que quiere exportar deberíamos internacionalizarnos en otros mercados, nos deberíamos tener en cuenta? Vaya pregunta, ¿cuáles son las tres? Bueno, pues dos. Quizá los elementos más importantes. La primera es estar dispuesto a aprender. O sea, para internacionalizarse, para mí lo más importante es la humildad. Tienes que ir a un país dispuesto a aprender. Yo tengo esta experiencia, sabemos todo esto, lo hemos probado, pero yo vengo aquí dispuesto a aprender. También quiero enriquecerme entendiendo esta cultura, esta idiosincrasia, cómo funcionan aquí los negocios, etc. O sea, se necesita humildad para internacionalizarnos. Se necesita resiliencia. Esa palabra que significa que si las cosas te van mal, tú sigues peleando. Porque lo normal es que al principio las cosas sean difíciles. Quizá el tercer punto, que puede parecer contradictorio con la humildad, pero para mí no lo es, se necesita ambición, pero una ambición positiva. O sea, yo me voy a otro país porque creo en mi empresa, creo en mi proyecto y porque quiero ser relevante en ese país, aportar algo. No voy a ese país para hacer lo mínimo y pasar desapercibido, ¿no? Quiero aportar algo relevante a ese mercado. Bueno, súper interesante. Yo creo que esos tres puntos a tomar en cuenta y ciertamente atreves y
es una inspiración para los televidentes que quieren exportar y exportar servicios, sobre todo a las mujeres exportadoras, que sí se puede y que sí se puede tener éxito y llegar a 16 países exitosamente. Muchísimas gracias por este segmento de Ready para Exportar y enseguida continuamos con otros temas interesantes con Nuria Vilanova. Seguimos conversando con Nuria Vilanova y en este segmento se nos ha unido Catherine Acosta, la encargada de la oficina de Atrevia en República Dominicana. Bienvenida. Muchas gracias, Tayana. Gracias por invitarme a tu espacio. Bueno, el espacio de la doctora Carmen Gilbert, pero gracias sí, por un gusto para nosotras, para Carmen y para mí, recibirlas aquí. Cuéntanos un poco de Atrevia Dominicana y de cómo tú llegas a Atrevia. Bueno, Atrevia, como Nuria comentaba, ya está en 16 países de Latinoamérica, Iberoamérica, y de hecho esta es una de las últimas oficinas que se abre aquí en Latinoamérica. Tenemos ya 4 meses en República Dominicana y la verdad es que estamos muy contentos por el reto. Estamos muy satisfechos por la acogida también que hemos tenido en el mercado dominicano. Y lo que nosotros queremos es ayudar a las empresas a acompañarles a innovar en la comunicación. Cada día las empresas están entendiendo el reto de la comunicación, de que deben de estar comunicados, de que deben de estar en las redes sociales. Y nosotros digamos que llegamos a ayudar a las empresas, a las personas, de cómo pueden comunicarse mejor. Entonces, esto es una nueva aventura, de verdad que estamos muy contentos. Bueno, qué bien. Y Nuria, también eres parte de una red, habíamos hablado en el segmento anterior de la importancia que es el networking y el estar conectado y que Atrevia República Dominicana, no es solamente Atrevia República Dominicana, está conectado con otros. Pero háblanos un poco de CEAPI y de esa asociación, ese network de empresarios del cual eres presidenta. Bueno, el CEAPI es el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica. Está formado por 100 presidentes de compañías españolas con intereses en Latinoamérica. Ahí están los presidentes de las grandísimas compañías, de Telefónica, de Repsol, de Nagas, de OHL, de Mafre, etcétera, y de empresas más pequeñas comparativamente como la mía, ¿no? Yo creo que por eso me hacen trabajar y me hacen hacer de presidenta de esta asociación. ¿Cuál es nuestro reto? Pues estrechar las relaciones con España y Latinoamérica. Es que nos separa el mar, pero tenemos mucho en común, ¿no? Somos una realidad que es Iberoamérica y nuestras relaciones empresariales, culturales, son muy importantes, ¿no? Entonces, eso es en lo que trabajamos como asociación. Queremos ser la puerta de bienvenida de la inversión latinoamericana en España y de España a Europa, de la inversión latinoamericana a África, por ejemplo. España es una magnífica plataforma para desde allí entrar en ese mercado, pero también queremos ayudar a hacer proyectos juntos, ¿no? Compañías tan grandes como el BBVA, por ejemplo, han tenido éxito en Chile porque tienen una familia, que es la familia Brescia, que tiene el 50% del banco. O el BBVA ha tenido éxito, en el Perú. Y en Chile tienen a la familia Said, que tiene el 50% del banco. O sea, podemos también, no solo latinoamericanos invertir en España, españoles en Latinoamérica, sino que podemos hacer proyectos juntos, ¿no? Y eso es lo que trabajamos y lo que trabajaremos
en el encuentro que estamos preparando del 26 al 28 de septiembre y donde esperamos que nos acompañen también empresarios de República Dominicana. Ese es un encuentro de toda Iberoamérica. Exacto. Ahí tenemos empresarios de diferentes países. Como nosotros somos una asociación española, hemos contado con la ayuda estratégica de un consejo asesor con al menos un representante por país. En República Dominicana contamos con la ayuda de Samuel de Moya y él nos está siendo la persona pues, que invita a otros empresarios dominicanos a acompañarnos en este encuentro. Sí, tú has dicho algo súper interesante, es el tema de España como puerta de entrada a Europa y a África, porque en este lado, el lado hispano del Caribe, no pensamos mucho en África. En algunos países como Trinidad y Tobago ya hace mucho que hay empresas que están prestando servicios o exportando en Ghana y en otros países de África, pero el Caribe hispano normalmente no miramos a África y tiene de las economías que crecen más rápido del mundo. Es de las economías que crecen más rápido, pero algunas empresas latinoamericanas tienen la ventaja de que han crecido trabajando con lo que se llama la base de la pirámide. Es decir, han sabido hacer productos que se dirigen a las personas con menos recursos. No es fácil saber vender, tienes que vender temas que les sean muy atractivos y que les sean a un precio que les compense el esfuerzo del poco dinero que manejan, invertir en comprar tu producto. Pero muchas empresas europeas o de otros países no saben hacer eso, no saben vender a ese grupo, ¿no? Entonces, empresas latinoamericanas con esa especialización están teniendo mucho éxito en Latinoamérica. Hay una compañía del Perú que creó la Big Cola, que era muy grande y mucho más barata y está funcionando maravillosamente, les está yendo muy bien en África, porque saben vender un producto que es un refresco, que a la gente le gusta poder comprar un refresco, darse un capricho, pero lo está vendiendo a un precio muy bajo. Y ahí en África han tenido una gran acogida. Sí, hay una empresa jamaiquina, Grace Kennedy, líder en el mercado, que decían eso, pero si nosotros somos especialistas en venderle a los pobres, esa es nuestra especialidad. Claro, él lo decía diciéndole a los organismos internacionales que le compraran el tema de las ayudas, pero ahora mismo están exportando a África exitosamente, porque entendieron dónde estaba su fortaleza. Pero es un tema súper interesante y ya ustedes saben, CEAPI es en Madrid, ¿no? El encuentro es en Madrid, exactamente, del 26 al 28, y vamos a dedicar un tiempo a los jóvenes. El día 26 está concentrado en lo que llamamos Next Generation, aquellos jóvenes de menos de 35 años, para que entre ellos hablen de su visión de la empresa, de su visión de los modelos disruptivos de negocio, de cómo emprender y crear nuevas compañías dentro de las empresas familiares. Ese será su día y tendremos ahí pues miembros de siguientes generaciones de la familia Serviche, de Bimbo, de la familia Sarmiento, de Colombia, de diferentes países. Yo creo que va a ser una oportunidad para que ellos creen su visión diferente de hacia dónde va las oportunidades en Iberoamérica en el mundo empresarial. Bueno, pues parece una interesante oportunidad. Y CEAPI hace otras actividades, otras acciones. Perdón, que he hablado de los jóvenes, pero claro, también por supuesto para los que seguimos siendo jóvenes, pero ya tenemos más de 35, tenemos toda una serie de actividades, pues el 26 por la noche, el 27 y el 28, ¿no? Sí, CEAPI trabaja en todo lo que es la relación con Iberoamérica, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que hacemos es un premio, que es el premio Enrique Iglesias, que entrega
Su Majestad el Rey, que este año pues, ha recaído en Plácido Arango, que es un empresario de origen mexicano en España. Tú has hablado de de empresas multinacionales de esos países, y las pymes también pueden participar. Bueno, es un encuentro dirigido a empresarios, a presidentes de compañías y a empresas familiares. Una pyme tiene delante un empresario, con lo cual, bueno, será bienvenido si se anima a acompañarnos, y contamos con la ayuda de Catherine para compartir un poco pues todas esas experiencias que ahí vamos a hablar. En este caso, Atrevia pro bono, es decir, sin cobrar, como un patrocinio, pues vamos a trabajar para poder comunicar en todo Iberoamérica pues todos los temas que vamos a abordar en ese encuentro. Bueno, pues perfecto, ya saben ustedes, en Madrid el 26 y 27 de septiembre. Muchísimas gracias, Catherine. Gracias, muchísimas Fabiana. gracias, Nuria Vilanova, de Atrevia, por habernos acompañado con estos interesantes temas sobre la comunicación y sobre las empresas familiares. Muchas gracias por la oportunidad, encantada.